Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. El día de hoy estaremos tocando un tema acerca del poder de Dios. Este tema lo estudiaremos basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos 15 al 23. Alguien dijo por ahí una ocasión que podemos dar un vestido nuevo a un viejo mendigo, pero solo Dios puede dar un nuevo hombre al viejo ropaje. Nos estaremos enfocando principalmente en los pasajes referentes a la oración del apóstol Pablo a los Efesios, donde él pide un espíritu de sabiduría y revelación para los cristianos en Éfeso. La carta dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iniciemos la carta. Iniciemos por el capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está la oración del apóstol Pablo que hace por los efesios. ¿Cuál es el deseo de su corazón? El versículo 17 podemos ver la oración del apóstol Pablo, donde él le pide a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que ellos puedan entender a nivel espiritual y que puedan tener la revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces dice el apóstol Pablo: mis oraciones hacia ustedes es que Dios les permita tener sabiduría, y habla de un espíritu de entendimiento, es decir, parte de la naturaleza, y que Dios les revele. Cuando usa la palabra revelar, es la palabra apocalipsis. Ahí está, la palabra apocalipsis significa revelación. Es algo que está oculto, como si alguien fuera a correr una persiana, una cortina. Es semejante como cuando está una obra de arte y todo el mundo está esperando la inauguración, y luego llega ahí el encargado del museo o el presidente, el alcalde, no sé, y de repente mueve la cortina para que ya se muestre. Esa acción se llama apocalipsis, revelación. Entonces dice el apóstol Pablo, pues él le está pidiendo que Dios les dé sabiduría y que les revele algo que está ahí atrás escondido y que no pueden ver, y que no podemos ver, y que la gran mayoría no puede ver. Y dice que le muestre ese conocimiento acerca de Él, acerca de Jesús y del Padre, que podamos conocerlo. No se nos olvide que Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús dijo en varias ocasiones: he venido a mostrarles al Padre. Del Padre de Dios sabíamos muy poco, más lo que estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero era muy poco, sabíamos poco de Él. Con Jesús viene a revelar muchos más atributos acerca del Padre hacia nosotros. Hay una revelación mucho más completa y ahora le conocemos un poco más. Pero aún así, con todo lo que está ahí escrito, el apóstol Pablo está diciendo que solamente de parte de Dios, cuando Dios quiere, como que abre en el individuo un espíritu de sabiduría y le muestra cosas de Dios y de Jesús que están ocultas, pero que ahí están,
pero no las vemos. No podemos negar que hay un mundo paralelo desde el momento en que Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado a ustedes y está entre ustedes, dijo Jesús. Es decir, nosotros vivimos en este mundo material, pero hay un mundo espiritual paralelo que se mueve al mismo tiempo con nosotros, nada más que no lo vemos, y ahí está ese reino espiritual donde suceden cosas incomprensibles para nosotros, donde se mueve la voluntad de Dios, donde hay espíritus de maldad y de bondad, pero todo está sujeto al poder y a la autoridad de Dios, cosas que no vemos, pero sabemos que están ahí. De cuando en cuando sucede que se tocan estos dos y vemos o alguien revela o alguien muestra o una profecía como los grandes profetas o manifestaciones del poder de Dios, milagros, maravillas, se tocan y entonces este mundo espiritual empieza a tocar al mundo material. Y dice el apóstol Pablo, pues tanto deseo que ustedes cristianos de Éfeso pueda el Padre darles este espíritu de sabiduría y que les revele lo que está escondido en él. Y dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, traer claridad a la manera en que nosotros entendemos las cosas. Nosotros fuimos educados desde pequeños para entender el mundo en que nos movemos. Fuimos entrenados para relacionarnos con el mundo que nos rodea, con los objetos, con las ideas, con la vida social, la vida material, el mundo de trabajo, el mundo emocional, todas esas cosas que forman parte de nosotros en el cual vivimos, fuimos entrenados y educados para poder relacionarnos con ellos, irlo descubriendo poco a poco. Pero dice el apóstol Pablo que su petición es que el Padre abra los ojos de un nuevo entendimiento. Es decir, de romper unos esquemas en los cuales crecimos toda la vida para poder entender ahora algo a nivel espiritual. Si estamos hablando del mundo espiritual, ahora hay que entenderlo espiritualmente. Por eso hace esta oración. Y entonces dice, yo le pido que les abra los ojos del entendimiento para que ahora sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, aquí hay un tema de esperanza. No vamos a hablar de ese tema ahora. Pero todo hijo de Dios está íntimamente ligado a la palabra esperanza. La persona fue transformado en una nueva criatura, fue salvado y a partir de ese momento Dios le puso un rumbo, un destino, un objetivo y ese objetivo se va a cumplir cuando estemos con Él en su presencia o que Él venga antes. Y mientras eso sucede, todos nosotros vivimos en una esperanza. ¿Por qué razón? Porque a Jesús no lo hemos visto. Ni ustedes ni yo lo hemos visto. Nadie lo ha visto. Lo vieron hace 2000 años. Pero confiamos en Él, pero creemos en Él, pero hablamos con Él, interactuamos con Él. Eso se llama esperanza, que un día lo vamos a ver cara a cara. Entonces dice el apóstol Pablo que Dios pueda abrir los ojos a nivel intelectual de cómo entendemos el mundo espiritual para que nosotros entendamos cuál es la esperanza con que Cristo nos ha llamado, entender cuál es el objetivo, el plan y propósito ahora que hemos nacido de nuevo, en una esperanza nueva. Y sigue diciendo todavía que quiere que alumbre los ojos del entendimiento para que aparte nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces dice, quiero que sepa, y Padre, ábrele los ojos del entendimiento, que dejen de entender el mundo espiritual en la misma categoría como entendemos el mundo material, que dejen de medirlo como medimos el mundo en que nos movemos, y que entiendan que el mundo espiritual, tu reino, tiene otras leyes, otras reglas, se mueve de otra manera, no hay lógica, no es la misma lógica que en la cual nosotros nos movemos, y que por supuesto hay una esperanza, y que aparte quiero que tú les permitas que ellos entiendan en qué consiste la riqueza de la gloria de una herencia. Entonces, aquí entramos con ciertos temas. Para empezar, ¿sabemos que somos herederos o no?
El apóstol Pablo dice que todo el que ha nacido de nuevo es heredero en el reino de Dios, ha recibido una herencia, le han dado una herencia. Entonces es interesante ver que alguien puede ser un heredero y no saber que es heredero. Entonces no sabe, pero él es heredero, puede ser inmensamente rico y no saberlo. ¿Por qué? Porque nadie le ha notificado que alguien le dejó una herencia. La tía abuela que no ha visto en 40 años, de repente la tía abuela con toda la riqueza que tuvo decidió dejarle a él toda su herencia. Pero como no lo ha visto en 40 años, tarda tiempo en que le llegue la notificación. Pero él ya es heredero. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no quiero que los que sigan a Jesús, los que anden, que quieren alcanzar el reino de Dios, anden tratando en este mundo, moviéndose como si no conocieran que son ricos en la gloria de la herencia de todos los santos. Y dice que esta riqueza de la gloria es para todos los seguidores de Jesús. No vamos a entrar tampoco a ese tema. Es todo un tema que seguramente lo hablaremos después. ¿Cuál es la riqueza? ¿De qué soy heredero? ¿Qué es lo que me heredaron a nivel espiritual? ¿A qué me pertenece a nivel espiritual? Y que yo ignoro y que por lo tanto me muevo como pobre espiritualmente y desconozco esa riqueza. Y luego sigue diciendo el versículo 19. Dice, también quiero, Padre, que tú les abras los ojos del entendimiento para que les reveles, les muestras y pueden comprender. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Hay un poder ahí, pero quiero que ellos lo puedan entender, cómo se mueve, cómo funciona. Dice, esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Entonces, ¿en qué consiste esta oración de la cual el apóstol Pablo está diciendo? Aquí, por eso, si tiene su Biblia a su mano, valdría la pena que subrayara las palabras en rojo. Vale la pena. Si lo puede hacer, subrayalos o con una pluma, con lápiz, las palabras que están en rojo, para poder después leerlo y enfocarnos en el tema. Entonces, el apóstol Pablo dice que él le pide al Padre que le dé un espíritu de sabiduría, de la revelación del conocimiento de él. No un conocimiento de las energías de esta tierra para poder mover el poder de Dios. No le está pidiendo que Dios le dé un conocimiento de cómo funcionan los planos en este esoterismo que a veces queremos encontrar. Dice, no, yo no quiero que se metan en eso. Eso no es, porque a veces decimos, si conoces la energía interior que hay dentro de ti y si puedes desarrollar la negación del ser hasta que puedas trascender y llegar a tocar las energías de los poderes de esta tierra, entonces todo el universo va a poder colaborar a tu favor. Y entonces tú dices, tú lo crees, tú lo confiesas y lo declaras cada mañana, y lo que estás declarando tarde o temprano va a llegar porque todo el universo conspira a tu favor. No. El apóstol Pablo dice, no es un conocimiento oculto, es algo que ahí está y que el Padre tiene que revelar a cada uno y que tenemos que buscar. Y entonces dice el apóstol Pablo sobre ese poder que es para todos nosotros. Entonces quiero que entiendan y comprendan la esperanza a la cual Dios nos ha estado llamando, cuál es la meta y objetivo de todo cristiano ahora en adelante, desde el momento en que el Padre lo ha hecho una nueva criatura, y que conozcan su herencia. Quiero que conozcan su herencia, dice el apóstol Pablo. Son herederos y no saben, no se dan cuenta que ahí está un poder y que ahí está una riqueza y que ahí hay una esperanza y no la conocen. A veces decimos que somos hijos de Dios y no lo conocemos. El problema es que a veces la religión nos entorpece, nos entretiene, nos envuelve y simulamos una vida cristiana con una serie de observancias y prácticas y una serie de cosas, pero cuando nos quedamos ahí solamente, eso evita que nosotros tengamos la mayor revelación de Jesucristo, del plan de Dios, de su esperanza, de la herencia que hemos alcanzado en Cristo, que lo heredamos para nosotros,
y conocer el poder de Dios. Esas 4 cosas, dice el apóstol Pablo en la oración, que quiere que todo cristiano, nosotros debemos de buscar y anhelar. Todos debemos de buscar aumentar el conocimiento de Él, conocer la esperanza que Él nos ha dado, la herencia y el poder de Dios. Hoy solamente nos vamos a concentrar en el punto número 4, que conozcan el poder de Dios. Eso es lo que vamos a hablar solamente el día de hoy. Todos los demás son temas buenos, pero no nos va a alcanzar, por supuesto, a ir profundizando en todo. Pero vamos a notar aquí algo en el versículo 19 para que también subraye su Biblia y vamos a repetir una vez más. Dice, refiriéndose Pablo a que conociéramos y tuviéramos entendimiento y la revelación de ese poder. Dice, ¿y cuál? Dice, deseo que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. 3 palabras nos van a ayudar a entender este versículo. Supereminente, la palabra grandeza y la palabra poder. Nos va a dar una pista para entender el versículo a lo que se está refiriendo. La palabra supereminente viene del griego hiper, que es super, algo grandote, inmenso, gigantesco, algo que es difícil alcanzar los límites, por eso se llama hiper, que sobrepasa las medidas. Eso es lo que quiere decir. La palabra supereminente dice es algo que pasa los límites, las medidas, es muy grande, es muy gigantesco. Y la segunda palabra grandeza en griego es megatón y significa miles de toneladas. Miles, no dice cuántas. Mega, ya sabemos, los que estamos familiarizados ahora con la tecnología, ¿de cuántos megas es tu velocidad? ¿De cuántos megas es tu almacenamiento? ¿De cuántos megas es tu conexión? Usamos la palabra megas, pero significa miles. Y toneladas, significa 1000, volumen, peso. Estamos hablando en volumen. Megatón, cuando la combina, son miles de toneladas. Vamos a tratar de entenderlo, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a nivel material, humano. Él está hablando de algo espiritual. El poder de Dios no se puede tocar y no se puede ver. Pero quiere que él entienda, quiere que los seguidores de Jesús comprendan. Entonces usa palabras humanas para poder más o menos describir un poquito de en qué consiste ese poder. Por eso él dice, yo deseo que el Padre le revele cuál es la supereminente grandeza del poder. Y la palabra poder es dínamo o dínamos. Es una palabra en griego que significa básicamente energía, es decir, algo que genera energía. Algunos de ustedes, bueno, muy jóvenes, pero algunos que usamos bicicleta, jovencitos, tenía un aparatito en la llanta de atrás que se llamaba dínamo y tocaba con la rueda y al dar vuelta a la rueda generaba energía para encender un foquito en la noche. Y andabas en la bicicleta con luz, no era de baterías, era un dínamo, nunca se le acababa la batería porque el dínamo estaba generando energía. Entonces la palabra y poder se está refiriendo al dínamo, a la energía que hace que las cosas sucedan, a esa energía que hace que las cosas se transformen o sean creadas de la nada. Entonces, si nosotros leemos un poquito más este versículo, dice el apóstol Pablo, yo deseo y le pido al Padre que les muestre, les revele, les dé entendimiento de cómo funciona la super gigantesca, grandísima, miles de toneladas de energía. Dínamo también se usa para la palabra dinamita. De ahí viene la raíz. Dinamita viene de dínamos, es energía. Cuando hay una explosión, que hay una liberación de energía. Cuando es la bomba atómica, libera energía. De ahí viene el concepto de dinamita. Dijo, yo deseo que conozcan y entiendan qué tan grande es el poder de Dios, de miles de toneladas de energía transformadora que genera
y crea algo que no existe y mueve piezas sin importar los límites, y es a nivel espiritual, pero toca al mundo terrenal. Se tocan y algo sucede. Es tan grande que es incomprensible. Por eso usa estas 3 palabras, para tratar de explicar el poder de Dios. Y él dice que ese poder gigantesco, incomprensible, que es transformador y que es energía espiritual para crear y generar y transformar y hacer nuevas las cosas y crear un nuevo nombre, todo esto que hablamos, dice ese poder para con nosotros, los que creemos. Entonces el tema es que toda esta gran bendición de este poder incomprensible que no se puede manejar no es para todos. Es para los que creen, nada más. Ese poder del que habla Pablo se ha tratado de imitar a través de los siglos. La hechicería, la brujería, el esoterismo y la religión es una línea muy delgadita la que separa. Se mezclan y en la antigüedad estaban mezclados. Era casi lo mismo. La gran diferencia para nosotros saber cuándo es hechicería, cuándo es esoterismo, cuándo es brujería, es cuando una persona trata de manipular aquellas cosas, objetos inanimados o con energía, o nombres, palabras que considera que tienen poder y que a combinar esas palabras va a generar una energía que va a poner al servidor, aquel que ha tratado de formularla como un conjuro, obtiene esa energía y entonces la dirige ese poder a quien quiere. Eso se llama hechicería. Tratar de manipular el poder de Dios a nuestro servicio es hechicería. Ya sea que la bruja o el brujo tenga un sombrero de cucurucho y una nariz larga con un lunar en la nariz, o no lo tenga y sea muy guapa o muy guapo con traje y que hable muy bonito de Dios y que se puede parar hasta en un púlpito o puede hablar muy bonito de religión, cuando cualquier persona trata de manipular el poder de Dios para su servicio y dirigirlo a quien él quiere, está en la línea de la hechicería y la brujería. Eso se ha hecho a través de los siglos y se ha disfrazado de mucha manera. En el siglo antepasado, ya por el año 1850, 60, surge una mujer que se llamaba Madame Blavatsky y ella empezó a viajar a la India, allá a conectarse con los gurús, con aquellos hombres santos que les llamaban, que habían alcanzado a negar la materia, sus placeres humanos y desconectarse de esta tierra para poder solamente a través de la meditación trascender a un nivel superior y alcanzar esos niveles de energía y conocer lo que está oculto para una vez que conoce, entonces llegar al famoso nirvana, que es la contemplación final de la esencia divina. Pero eso se hizo desde el siglo antepasado y a partir de ahí se generaron nuevos disfraces de la brujería y la hechicería. Hasta la última versión se llama Nueva Era o New Age. Muy disfrazada. Música muy bonita. Y hay un pensamiento nuevo que se llama el psicoespiritualidad, una mezcla de conocernos a nosotros mismos a través de la espiritualidad y que de esa manera la persona desarrolla su ser interior, logra crecer y avanzar en su vida de tal manera que puede tocar los poderes de Dios y entonces usarlo para transformarse a sí mismo y ser mejor criatura. A veces hasta la superación personal mal llevada se disfraza de algunos principios de eso. ¿Y qué podemos decir de la cábala? Hay cuántas cosas más que hay. La cábala que dice que si tú sabes pronunciar correctamente los 40 nombres de Dios en hebreo y si los usas en la manera apropiada, en el orden correcto, con la entonación correcta, tú vas a detonar el poder de Dios. Hay nombres de Dios en la cábala que si tú los pronuncias bien y en la forma correcta y cantada correctamente, te perdona todos los pecados del pasado. Hayas hecho lo que hayas hecho. Así se creen ellos. Bueno, eso ya ha existido. El apóstol Pablo está tratando de corregir que nosotros como cristianos debemos de tener una comprensión de la revelación que Dios da acerca de la herencia
de la esperanza y del poder que transforma a los individuos y los hace nuevos. Por eso dice esta súper gigantesca, miles de toneladas de dinamita, de energía para con nosotros los que creen. Entonces, lo que hace detonar esta energía de la que estamos hablando es un asunto de fe. Complicado. Porque no es una fe en nosotros mismos. No es una fe de que si tú tienes fe en la fe, es decir, yo creo que si sucede y si lo creo tanto va a suceder. No funciona así. Ese es poder de Dios, no es de nosotros. Todo el poder que existe en la tierra, aún el poder que usan los que quieren manipular a su servicio y disfrazarlo de otra manera, todo poder viene de Dios. Dios es la única fuente de poder, no hay de otra. Y entonces Él lo pone a disposición para cumplir sus planes y sus propósitos. No existe en ninguna parte de la Biblia la más mínima idea que el plan de Dios de poner el poder de Dios en aquellos que lo siguen es para poder que hagan cosas buenas y hagan trucos y entonces hagan milagros por todos lados. No tiene nada que ver. El poder de Dios es dado a los que creen para cumplir sus propósitos y su voluntad, porque Dios a cada uno nos ha dado una misión y un objetivo. Y ese poder puede transformar a las personas. Pero a veces nos equivocamos y cometemos errores cuando de repente decimos, no, compadre, usted solamente diga lo que dice la Biblia y va a suceder. No funciona así. Esto es solamente para las personas que creen en Jesús. No que creen en sí mismos, no que creen en la religión, no porque creen que creen, no. Es para las personas que han entregado su vida y que han sido transformados como en hijos de Dios y ahora son herederos de Dios. Es una nueva criatura totalmente. Y entonces es indispensable que la llave que detone todo esto que funciona es una llave que solamente se alinea. Es decir, no es algo que tú se la pasas a alguien y tenga con esta llavecita va a detonar el poder de Dios, como dicen las fórmulas hechiceras y los conjuros, y los más modernos del pensamiento positivo y la declaración, hacer de cosas. No funciona así. Tú no puedes pasarle la llave a nadie. La única manera que el poder de Dios transformador del individuo funcione es porque la persona cree total y absolutamente en la persona de Jesús, que ha sido renovado, transformado en una nueva criatura y que Dios le ha dado ahora un propósito, un fin, una esperanza y ha depositado en él las riquezas de su gloria. Y entonces hay un poder que no está al servicio de estos, no se trata de un poder que está a nuestro servicio. Es un poder que se mueve ahora en el reino de Dios, que ayuda a los hijos de Dios a cumplir sus metas y objetivos y que los va llevando por diferentes caminos para cumplir los propósitos de Él, no los de nosotros. El problema es que a veces la religión o nosotros mismos o predicadores o pastores o falsos profetas o hechiceros de todo quieren ese poder y se lo prometen a las personas y le dicen, tú nomás haz esto y verás cómo va a funcionar. No es cierto, no funciona. Pablo dice claramente que es para nosotros los que creemos. Y si sigue leyendo, hay una condición. Dice, sí, es indispensable que la persona sea un creyente auténtico y genuino, seguidor de Jesucristo. Pero aparte, ese poder se opera según. No es una fórmula mágica. No es asunto, ahí tengo el poder de Dios. Yo recuerdo una vez y les he platicado cómo a veces me ha tocado personas que dicen, yo lo digo porque es el poder de Dios, yo soy el hijo de Dios y Jesús nos dijo que lo que dijéramos en su nombre va a suceder y yo tengo el poder de Dios. No, señor, no tenemos nada. No funciona, no somos hechiceros. Nosotros tenemos que sujetarnos a la soberanía de Dios. Cualquier cosa que se pida está sujeta al poder de Dios, a la voluntad de Dios, a que si Dios quiere. Pero no es un poder que se nos pone en las manos para poder usarlo, para poder venderlo, como se usó por siglos. Se usaba el poder de Dios para venderlo, privilegios espirituales a cambio de un beneficio personal. No se puede. Eso es actuar como si fuéramos unos hechiceros religiosos. Pero dice que este poder opera en nosotros. Es decir, entra a estos individuos que han sido transformados de una manera que nosotros no podemos ver. Y opera según, es decir, de acuerdo a un plan. De acuerdo a un plan empieza a operar este poder, dice, según del poder de su fuerza.
Es decir, según la medida que Dios le ha dado en este poder para que cumpla sus propósitos y sus objetivos que yo le puse y que están esos objetivos íntimamente relacionados conmigo. Es decir, yo le voy a dar una dosis y a todos les doy una dosis diferente. Dice claramente, opera en nosotros los que creemos, es que tenemos fe, y es según la operación del poder de su fuerza, es decir, según la dosis que Dios le dijo. A fulano de tal tengo un plan para él, ahora es mi siervo, y yo quiero que cumpla estos propósitos, y para eso le voy a dar una dosis de mi poder para que logre lo que es inalcanzable, para que cumpla, para que no se detenga, aun si son milagros, está enfermo, yo lo voy a sanar de acuerdo a esa dosis que le voy a dar para que cumpla mis objetivos. Nada del poder de Dios que pone en esa dosis para cada uno de nosotros, según su voluntad y según esa operación, tiene como objetivo ponerlo al servicio de nosotros, en absoluto. Nosotros somos sus siervos. Y Él pone la energía para que esa herramienta funcione. ¿Por qué? Porque ahora somos herramientas en las manos de Dios, pero esa herramienta necesita la energía para poder cumplir sus propósitos. Es como si yo creyera que yo estoy generando esta energía y entonces la voy a usar para mis propósitos. No, es así, es un error, es pecado inclusive. Ese poder Dios lo puso en nuestra vida con un propósito y es una dosis. Tú no puedes usar algo que no tienes. No puedes falsear dones, simularlos, imitarlos, porque yo quisiera aquel don y yo lo quiero, entonces voy a tratar de fingir un don que no tengo. No hay dosis para eso, no se te dio esa dosis, se te dio este poder para otras cosas. Algunos tienen dones de sanidad, otros de profecía, otros un espíritu de sabiduría. Son tantos los dones, Dios transforma al individuo y lo va cambiando. Ese es el propósito del cual el apóstol Pablo está diciendo. Por favor, Padre, te pido, oro en el nombre de Jesús, que estos cristianos que se dicen seguidores tuyos puedan conocer, revélales, muéstrales de ti, cómo eres tú, cómo funciona, para que no anden buscando cómo funcionan otros poderes o otros tratados y andar leyendo libros extraños para ver si así logramos que el negocio prospere, para ver si así hacemos que se vayan los malos contratos y las malas vibras, que entiendan cómo funciona, que conozcan la esperanza que tú sembraste en ellos y que se dirijan a esos planes. Y que aparte se den cuenta que los has hecho herederos y que hay una riqueza incalculable que ellos no conocen y que ignoran y andan como pobres espirituales en la tierra, causando lástima porque no conocen la riqueza. Y que aparte ese poder, esa y supereminente grandeza de su poder, que es para los que creen, que siga operando de acuerdo a tus planes y de acuerdo a la dosis que tú les has dado. Ahí está toda esta palabra de sabiduría. Que eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que nosotros podamos entender claramente a qué se está refiriendo y poder enderezar el tema acerca de ese poder. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este poder transformador? ¿Es un asunto de acto? ¿Es un acto de magia? ¿Funciona así como un truco? ¿Cómo funciona? Vamos a ver un ejemplo. Nomás vamos a ver el ejemplo el día de hoy y a lo mejor después vemos otros muy interesantes. Moisés y el poder de Dios. Este es el fin de la primera parte y los invito a continuar con la siguiente parte del estudio.